Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy, junto con mi grupo de trabajo, les estaremos presentando lo que es el efecto fotoeléctrico. Para entrar un poquito en contexto, el efecto fotoeléctrico consiste en la emisión de electrones por un material al inducir sobre él una radiación electromagnética. Esta puede ser una luz visible o ultravioleta, que es lo más común, más en general, por así decirlo. El efecto fotoeléctrico fue descubierto y descrito por Heinrich Hertz en 1887, al observar que el arco que salta entre dos electrodos conectados a alta tensión alcanzan distancias mayores cuando se iluminan con luz ultravioleta que cuando se deja en la oscuridad. A veces incluyen en el término otros tipos de interacción entre la luz y la materia. El primero de estos es la fotoconductividad, que es el aumento de la conductividad eléctrica de la materia provocada por la luz. Esta fue descubierta por Willoughby Smith alrededor del siglo XIX. La segunda es el efecto fotovoltaico, que es la transformación parcial de la energía lumínica en energía eléctrica. La primera célula solar fue fabricada por Charles Fritts en 1884. Estaba formada por selenio recubierto de una fina capa de oro. Vamos a hablar un poco ahora de la importancia que tiene el efecto fotoeléctrico, principalmente en la física y en la tecnología, que son como dos aspectos en los que más se puede ver visto, por así decirlo. Primero que todo, en la física tenemos que tener en cuenta que con esto se puede hacer un gran avance, por así decirlo, en el desarrollo de la física moderna. Sus implicaciones llevaron a cambios fundamentales en la comprensión de la luz, la materia y la energía. Este descubrimiento llevó al desarrollo de la teoría cuántica al demostrar que la energía de la luz no se distribuye de manera continua, sino en unos cuantos discretos llamados fotones. También influyó en el desarrollo de la mecánica cuántica, que posteriormente permitió avances en áreas como la electrodinámica, la física de partículas y la tecnología de semiconductores. Con base a lo anterior, podemos decir que también tuvo una gran influencia en la tecnología, ya que tiene diferentes aplicaciones en múltiples áreas de esta rama, por así decirlo, desde la generación de energía hasta dispositivos electrónicos avanzados. Entre estos encontramos las celdas fotovoltaicas, los sensores de luz, las cámaras digitales, los detectores de partículas y algunas aplicaciones de medicina e incluso en astronomía. Cuando la luz incide en un material, puede transferir suficiente energía a los electrones dentro de ese material, lo que resulta en la liberación de estos mismos. Este proceso es fundamental para entender fenómenos de cómo influye, por así decirlo, el efecto fotoeléctrico, donde la energía de la luz se convierte en energía cinética para los electrones. Y bien, este proceso ocurre cuando un fotón o una partícula de luz incide sobre un material y le transfiere su energía a un electrón, permitiéndole escapar del material si la energía es suficiente, por así decirlo, cuando llega a un punto límite. La relación fundamental del efecto fotoeléctrico fue explicada por Albert Einstein en el 1905 a partir de una ecuación. La ecuación de Einstein relaciona la energía de un fotón con la energía necesaria para liberar un electrón del material. Esta ecuación se expresa como E es igual a hv menos W, donde tenemos que E es la energía del fotón incidente, H es la constante de Planck, B es la frecuencia de la luz y W es la función del trabajo. La función del trabajo es la cantidad mínima necesaria para liberar un electrón de ese material. Cada material tiene una función de trabajo específica que determina su capacidad para liberar electrones cuando estos se exponen a la luz. Lo anterior se puede tomar como un concepto básico de la función de trabajo, de que cada material tiene un punto diferente con respecto a las demás. Cada una tiene una función de trabajo única y específica que la diferencia de las demás. Si la energía del fotón, que en este caso sería hv, es menor que W, no se emitirá ningún electrón sin importar cuánta luz incida sobre ese material. Dado contrario, que hv sea mayor a la función del trabajo, los electrones serán emitidos con una energía cinética proporcional a la diferencia del trabajo con respecto a la energía del fotón. Bueno, ahora yo les presentaré los experimentos y evidencias del efecto fotoeléctrico. Mi nombre es Javier Antonio Naujudelo. Comenzaremos con el experimento de Hertz y Holloway en 1887 y 1888 ambos. Heinrich Hertz, mientras estudiaba ondas electromagnéticas,
notó que la presencia de la luz ultravioleta aumentaba la facilidad con la que se generaban chispas en los electrodos en un circuito. Esto que le sugirió, ¿no? Que la luz tenía un efecto sobre los electrones de los metales. Aunque Hertz no profundizó, no profundizó mucho en este fenómeno. Fue más su pupilo Hallwach, que se experimenta en 1888, que investigó más a fondo este fenómeno y descubrió que un disco metálico cargado positivamente no se veía afectado por la luz. Un disco metálico neutro o cargado negativamente perdía su carga cuando se iluminaba con luz ultravioleta. ¿Qué demostró esto? O sea, ¿qué concluyó? Esto demostró que la luz ultravioleta estaba expulsando electrones de metal, lo que confirmaba que la luz podía generar corriente eléctrica en ciertas condiciones. Hasta ahí fueron los experimentos de Heinrich Hertz y Hallwach. Luego comenzaremos con la teoría clásica de la luz y cómo esta se diferencia de la teoría de la naturaleza cuántica de la luz, ¿no? La teoría clásica de la luz, basada en el electromagnetismo de Maxwell y la teoría ondulatoria, consideraba que la luz era una onda electromagnética continua y que su energía dependía solo de la intensidad, o sea, la amplitud de la onda, no de su frecuencia. Según esta teoría, el efecto fotoeléctrico debería ocurrir independientemente de la frecuencia, siempre que la luz fuera lo suficientemente intensa. Sin embargo, muchos experimentos sobre el efecto fotoeléctrico contradecían esto. La emisión de los electrones solo ocurría si la luz tenía una frecuencia mínima. Esa frecuencia mínima se llama umbral. Si la frecuencia es menor a la frecuencia de umbral, al aumentar la intensidad de la luz no generaba fotoelectrones. También los electrones eran emitidos instantáneamente, sin ningún retraso, lo que no permitía una acumulación de energía. La energía de los electrones expulsados dependía de la frecuencia, no de la intensidad de la luz. Entonces, Einstein propuso en 1905 que la luz estaba formada por cuantos de energía, o fotones, cada uno con energía. Según estas ideas, cada electrón de metal solo puede absorber un fotón a la vez. Si el fotón tiene suficiente energía para vencer la función de trabajo del material, el electrón es expulsado. Aumentar la intensidad de la luz solo aumenta la cantidad de fotones, pero no su energía individual. Si la frecuencia no es suficiente, o sea, no es la de umbral, ningún electrón será emitido sin importar cuánta luz haya. El proceso ocurre de una manera instantánea, por la que la energía se transfiere en paquetes discretos, sin acumulación progresiva como predecía la teoría clásica. ¿Qué podemos concluir de esto? Que el efecto fotoeléctrico demostró que la luz no solo tenía propiedades ondulatorias, sino también corpusculares, apoyando el concepto de la dualidad onda-partícula, una piedra angular en la mecánica cuántica. Esto es una explicación de la naturaleza cuántica de la luz, claro. Ahora les hablaré del experimento de Lennard de 1902. El que hizo el experimento de Lennard fue una serie de estudios sobre el efecto fotoeléctrico realizados por Philipp Lennard, que ayudaron a entender cómo la luz expulsa electrones de un material. Su montaje del experimento utilizó un tubo de vacío con una placa metálica que podía ser iluminada con luz de diferentes frecuencias. Un circuito externo medía la corriente generada por los electrones expulsados. Gracias a este experimento, él tuvo descubrimientos claves. Primero, la energía de los electrones depende de la frecuencia, no de la intensidad, como habíamos hablado antes. Si aumentaba la frecuencia de la luz, por ejemplo, usando una luz ultravioleta, los electrones salían con más energía. Si aumentaba la intensidad de la luz, sin cambiar la frecuencia, solo se emitían más electrones, pero su energía no cambiaba. El segundo gran descubrimiento es que existe una frecuencia umbral. Si la luz tenía una frecuencia menor a cierto valor mínimo, no se emitían electrones, sin importar cuán intensa fuera la luz. Su tercer gran descubrimiento fue que los electrones eran emitidos instantáneamente. Todas estas conclusiones Einstein las propuso también, que no había un retraso en la emisión de electrones, lo que contradecía la teoría clásica de la luz, que era de manera ondulatoria, que predecía que la energía debía acumularse antes de que los electrones pudieran ser expulsados. Entonces la importancia de este experimento fue darle como un paso a seguir
en la tesis, se podría decir, de Einstein para su efecto fotoeléctrico. Aunque también hay otro experimento también muy importante en 1915 de Millikan. El experimento de Millikan sobre el efecto fotoeléctrico también fue crucial para confirmar la teoría cuántica de la luz propuesta por Einstein. Este experimento ya fue después de que Einstein propusiera su teoría del efecto fotoeléctrico. Entonces Robert Millikan diseñó una serie de experimentos para medir con precisión la energía de los electrones emitidos en el efecto fotoeléctrico y verificar la ecuación de Einstein. Que bueno, la ecuación de Einstein utiliza la energía cinética de los electrones expulsados, la constante de Planck y la frecuencia de la luz incidente. También la función de trabajo del material, o sea, la energía mínima necesaria para liberar un electrón. Su montaje del experimento, Millikan usó un tubo de vacío con un cátodo metálico que iluminaba con luz de distintas frecuencias. Luego midió la energía cinética máxima de los electrones emitidos aplicando un potencial de frenado entre el cátodo y un ánodo. Entonces, ¿qué hizo él? Iluminó la placa metálica con luces de diferentes frecuencias. Los electrones emitidos viajaban hacia una placa colectora. Aplicó un voltaje negativo en la placa colectora hasta detener completamente la corriente de los electrones, y el voltaje necesario para detener los electrones permitía calcular su energía cinética máxima. Sus resultados hicieron la confirmación de la teoría de Einstein. Los electrones no se emitían si la frecuencia de la luz era menor a un valor umbral, sin importar la intensidad. La energía cinética de los electrones aumentaba linealmente con la frecuencia de la luz incidente. Y él, al graficar la energía cinética versus la frecuencia, se formaba una pendiente de la recta que coincidía con el valor de la constante de Planck. La función de trabajo, que también podía obtenerse extrapolando la recta hasta donde se confirme. Esto confirmó también experimentalmente la ecuación de Einstein y validó la idea de que la luz estaba compuesta de fotones, cada uno con una energía. La importancia de este experimento es que, pues, obviamente él demostró que la luz se comporta como un conjunto de partículas, los famosos fotones que nosotros hablamos, y no solo como una onda. Él tiene ambos comportamientos, tanto de onda como de partícula. Él determinó también con precisión el valor de la constante de Planck y confirmó la existencia de la función de trabajo de los metales. Él también aseguró que el efecto fotoeléctrico era instantáneo, descartando la acumulación de energía que predecía la teoría clásica. Entonces, por este famoso experimento, Millikan recibió el premio Nobel de la Física en 1923. Así que sería todo. Los dejo con mi compañero. A continuación voy a explicar las aplicaciones del efecto fotoeléctrico presentadas en la industria y en nuestra vida cotidiana. Mi nombre es Mateo Andrea Cero y pues empezamos. Está presente en el sector energético, en las celdas fotovoltaicas, también conocidas como los paneles solares, que transforman la luz solar en energía eléctrica por medio de materiales semiconductores como el silicio o el germanio. En la electrónica y en la tecnología estarían presentes en los fotodetectores y en sensores ópticos, como en los sensores de las cámaras digitales, en los teléfonos y en los escáneres. También estaría presente en los sistemas de seguridad y alarmas contra incendios. También en los lectores de códigos de barras, escáneres láseres. Utilizan el efecto fotoeléctrico para leer las etiquetas de los supermercados de los productos y en la logística, sobre todo. También está presente en la medicina, los rayos X y las tomografías computarizadas, o sea, los TAC, que por medio de sensores fotoeléctricos detectan la radiación absorbida por nuestros tejidos, creando una imagen detallada del cuerpo humano. También el espectrofotómetro es usado en los laboratorios para analizar la composición química de ciertas sustancias, midiendo la absorción de luz. También en la astronomía, en cámaras CCD, en telescopios espaciales. Un ejemplo sería el telescopio Hubble. Utiliza sensores basados en el efecto fotoeléctrico para capturar imágenes del universo. Aquí, para un pequeño ejemplo, tengo una celda fotovoltaica pequeña conectada a un multímetro, en donde
cuando capturamos energía solar, la convierte en voltaje. En este caso está arrojando 0.915 voltios. De por sí no llega ni al voltio porque es una celda muy pequeña, pero las celdas que se implementan en la industria, en nuestros hogares, pues son muy gigantescas, y eso es lo que hace que alimenten nuestras casas. En conclusiones, se demostró la naturaleza cuántica de la luz. El efecto fotoeléctrico mostró que la luz no se comporta como una onda, sino también como un conjunto de partículas llamadas fotones. Albert Einstein explicó que la energía de un fotón es proporcional a su frecuencia, lo que confirmaba la teoría cuántica de la luz. También la energía umbral y la frecuencia mínima. Para que un electrón sea liberado de una superficie de un material, la energía del fotón debe ser mayor o igual a la función de su trabajo en la materia. Eso significa que existe una frecuencia mínima de la luz por debajo en la cual no se emitirá ningún electrón, sin importar la intensidad de la luz. También la independencia de la intensidad de la luz. La cantidad de electrones emitidos aumenta con la intensidad de la luz, pero la energía de los electrones emitidos depende solo de la frecuencia de la luz y no de su intensidad. Esto contradice la teoría clásica ondulatoria, que predecía que a mayor intensidad debía aumentar la energía de los electrones expulsados.